El gran salón del Hotel de Brissac, cerca del Palais Royal, estaba iluminado por más de 150 velas reflejadas en espejos venecianos que multiplicaban cada movimiento, cada sonrisa calculada, cada mirada de reojo. París, primavera de 1833. La monarquía de Julio intentaba consolidar la estabilidad política, pero en el interior el poder se ejercía en silencios y sutilezas. Vestidos de seda se deslizaban por el suelo encerado, perfumes caros se mezclaban con el aroma de la cera caliente, y las conversaciones sobre alianzas y reformas se desarrollaban con ensayada ligereza. En el centro del salón, bajo una lámpara de araña de cristal valorada en 22.000 francos, se encontraba ella, Madame Éléonore de la Croix, esposa de un influyente consejero real. Postura impecable, expresión serena, guantes de satén marfil ajustados a sus antebrazos. Cuando un banquero comentó, en un tono que no pretendía ser discreto, «Hay afectos que exponen debilidades peligrosas», la risa que siguió fue contenida pero suficiente. Ella escuchó, no movió un músculo. Él simplemente mantuvo la mirada fija al frente, porque en ese mundo sentir era un riesgo, y el riesgo era un defecto de carácter. Si esta historia ya te cautivó, suscríbete al canal y dime desde qué ciudad la estás viendo. Ahora, continúa conmigo. A pocos metros, junto a una columna de mármol, se encontraba Julien Moreau, un abogado y ensayista liberal en ascenso, de presencia elegante, pero menos rígido que los demás. Su levita oscura era de buen corte, aunque llevaba las mangas discretamente ajustadas. Había notado el comentario incluso antes de darse cuenta de que se refería a él. Sus artículos defendiendo reformas institucionales ya lo colocaban en una posición delicada. Un rumor personal podría costarle contratos que le reportaban unos 1.500 francos al año. Cuando las miradas comenzaron a alternarse entre él y Madame de la Croix, el aire en la habitación pareció tensarse. No se acercó. Sabía que cualquier gesto precipitado confirmaría la sospecha que aún no había cobrado forma oficial. Su esposo, Charles de la Croix, consejero real con influencia directa sobre las decisiones financieras del Estado, observaba en silencio. No necesitaba alzar la voz, solo necesitaba analizar. La música del cuarteto se reanudó, intentando restablecer la tensa dinámica social. Una dama se acercó a Éléonore con una sonrisa demasiado cortés para ser sincera y murmuró: «París admira a las mujeres fuertes, pero no a las impulsivas». La frase quedó suspendida en el aire como una advertencia disfrazada de cumplido. Éléonore respondió con un leve asentimiento. La habían entrenado desde los 14 años, en un internado para jóvenes de la alta sociedad, para no mostrar jamás sus emociones en público. El amor, si existía, debía permanecer invisible. Al cruzar la sala junto a su marido, quien le ofreció el brazo con impecable formalidad, sintió el peso de sus miradas como si cada espejo amplificara el juicio colectivo. No había acusación directa, solo insinuaciones, y en los salones parisinos la sospecha era más destructiva que la prueba. Cuando finalmente se detuvieron ante un grupo de diplomáticos, Charles se inclinó discretamente y dijo, en un tono bajo, casi afable: «Una mujer enamorada es vista como inestable, y la inestabilidad compromete las reputaciones». No era un consejo, era un límite. Éléonore mantuvo el rostro impasible, pero sintió el impacto de la frase quebrantar su compostura, entrenada. En ese momento comprendió que el amor había dejado de ser una experiencia privada, se había convertido en una amenaza pública. Julien, al otro lado de la sala, mantuvo su propio silencio como defensa. Entre ellos había suficiente distancia física para negar cualquier vínculo y suficiente cercanía emocional para hacerlo insoportable. La sala volvió a murmurar, pero algo esencial había cambiado.
Por primera vez, Eleonor comprendió que la mayor humillación no sería ser juzgada, sería seguir viviendo plena por fuera y vacía por dentro. Antes de convertirse en Madame de la Croix, una presencia indispensable en los salones de la Rue de Varenne, Eleonor fue educada para ser impecable, no para ser feliz. Hija única de un magistrado lionés que valoraba la disciplina por encima del afecto, creció en un hogar donde los horarios eran rígidos y las demostraciones emocionales se consideraban un signo de debilidad. A los 15 años, fue enviada a un internado en Versalles, donde aprendió etiqueta diplomática, música clásica, historia constitucional y sobre todo autocontrol. Allí le enseñaron que una mujer de la élite no reacciona, sino que gestiona las percepciones. Cuando regresó a París a los 20 años, ya hablaba con estudiada serenidad y se movía con economía de gestos. Su matrimonio con Charles de la Croix, celebrado en 1818, fue presentado como un honor familiar. Él tenía 41 años, ella 22. El acuerdo incluía una dote de 180.000 francos y la promesa de estabilidad social. Nadie preguntaba si existía el amor. El amor no era una cláusula contractual. En los primeros años de su matrimonio, Eleonore cumplió su función con una excelencia casi científica. Organizaba recepciones que costaban un promedio de 2.500 francos por noche, seleccionando a los invitados según sus alineaciones políticas y estratégicas. Se hizo famosa por su capacidad para equilibrar a liberales moderados y conservadores rígidos en la misma mesa sin generar una confrontación abierta. Su imagen era de absoluta serenidad. Tuvo 2 hijos, Henri y Camille, criados bajo la estricta supervisión de tutores privados. Charles nunca fue cruel, pero sí distante. Trataba a su esposa con respeto institucional, como parte del aparato que sostenía su posición. Por la noche, después de los sucesos, Eleonor se quitaba las joyas frente al espejo alto del dormitorio y observaba su propio reflejo con una sensación difícil de definir. Rodeada de gente, se sentía profundamente sola. La vida parecía demasiado organizada para contener la verdad. Julien Moreau emergió en este universo como una presencia distintiva. Hijo de un maestro de provincias fallecido joven, había estudiado con becas parciales y trabajado como asistente legal antes de convertirse en abogado. No poseía riqueza familiar ni un apellido influyente. Dependía de mecenas para publicar ensayos políticos que abogaban por reformas administrativas y una mayor transparencia fiscal. Sus ingresos anuales rara vez superaban los 1.800 francos, inestables y sujetos a la tolerancia de la élite que lo invitaba a sus salones. A diferencia de otros hombres, no hablaba para impresionar, hablaba para argumentar. Cuando Eleonor lo oyó defender con firmeza contenida que la moral pública no debía ser un instrumento de control privado, sintió un cambio en su interior. No parecía temer la desaprobación, solo la inconsistencia. Sus primeras conversaciones fueron públicas y breves. Comentarios sobre Montesquieu, discusiones sobre la prensa y la censura. Pero en los silencios entre sus intervenciones se respiraba una curiosidad mutua que trascendía el protocolo. Una noche, tras una cena en la que los banqueros discutían concesiones ferroviarias valoradas en millones de francos, Eleonor encontró a Julien en la biblioteca examinando un volumen de Voltaire. ¿Estás de acuerdo con la mayoría?, preguntó, refiriéndose al debate anterior. Ella dudó un segundo más de lo que permitía la etiqueta. Estar de acuerdo es más seguro que pensar en voz alta, respondió. Él sonrió, no con ironía, sino con comprensión. Era la primera vez que alguien le ofrecía espacio para discrepar sin ser juzgada. Las cartas comenzaron discretamente meses después. Al principio eran intercambios sobre libros prestados, artículos comentados y reflexiones intelectuales. Julien escribía con una claridad directa.
a veces revelando inseguridad sobre su futuro profesional. Un solo rumor puede cerrar puertas que me llevó años a abrir, confesó en una carta. Eleonor respondió con consideración, pero sus respuestas se volvieron cada vez más personales. Habló del peso de las expectativas sociales, de la vigilancia constante que condicionaba sus movimientos. La correspondencia empezó a llegar 2 veces por semana. No hubo declaraciones explícitas de amor. Había algo más peligroso, una creciente intimidad. La escritura se convirtió en un espacio donde ambos podían existir sin máscaras. La primera vez que la tensión dejó de ser meramente intelectual ocurrió una tarde de invierno, cuando Julien devolvió un libro mientras Charles asistía a una reunión del consejo. La conversación trascendió la formalidad. Él comentó en voz baja que vivir bajo constantes cálculos sociales era una forma de exilio interior. Eleonor se acercó a la ventana para observar la fina nieve que caía sobre el jardín interior. La distancia entre ellos disminuyó naturalmente. Ningún roce, ningún gesto inapropiado, solo una proximidad cargada de significado. «Nunca muestras dudas», dijo él. Ella respondió casi en un susurro, «La duda es lo que más me sobra». En ese instante, ambos comprendieron que habían cruzado la línea invisible. Los rumores comenzaron meses después, inicialmente como comentarios vagos sobre la excesiva frecuencia de sus conversaciones, una invitación cancelada por aquí, una mirada fugaz por allá. En los salones parisinos, la reputación es una arquitectura frágil, no necesita una demolición explícita, solo grietas constantes. Charles notó un cambio en el tono de las conversaciones en torno a su esposa. Una noche, durante la cena, mencionó que los periodistas ambiciosos a menudo confunden la hospitalidad con la proximidad estratégica. El mensaje era claro. Para él, cualquier escándalo podría comprometer las negociaciones de contratos públicos valorados en cientos de miles de francos. El riesgo era político. Para ella, comenzaba a ser existencial. Julien también sintió la presión externa. Un editor rechazó un artículo con una justificación genérica. Un patrocinador sugirió que ciertas asociaciones sociales pueden generar incomodidad. Comprendió que su posición era precaria. Sin fortuna propia, dependía de la tolerancia de quienes ahora lo observaban con recelo. En una carta a Eleonor, escribió que tal vez necesitaría distanciarse para preservar su carrera. Ella leyó esas líneas con una silenciosa opresión en el pecho. Por primera vez, la posibilidad concreta de separación impuesta por el miedo se hizo real. Amar, en ese contexto, no era solo un riesgo emocional, era una amenaza estructural. Su conflicto interno se intensificó. Amaba a su esposo. Sin duda, lo respetaba, reconocía su inteligencia estratégica y disciplina, pero nunca se había sentido considerada como una persona autónoma. Era una extensión de su reputación, y sin embargo, romper con esta estructura significaba enfrentarse no solo al juicio social, sino también al posible distanciamiento de sus hijos, que entonces tenían 9 y 7 años. Un escándalo podía resultar en una separación formal desfavorable. La sociedad no perdonaba a las mujeres que priorizaban la emoción sobre la conveniencia. Ella lo sabía. La habían criado para replicar esta lógica. Ahora necesitaba cuestionarla. En una tensa conversación en la biblioteca, Charles finalmente expresó la advertencia. «La gente habla», dijo, ajustándose los guantes antes de irse. «Y cuando hablan demasiado, hay que tomar decisiones». No mencionó nombres. No lo necesitaba. Eleonor respondió con una serenidad entrenada. «Nunca di una razón concreta». Él replicó, «En París basta con sospechar». La frase resonó como una sentencia preventiva. Ella se dio cuenta de que no la veían como una esposa, sino como una variable política.
La indignación que sentía no era solo romántica, era una identidad en riesgo. Días después, Julien tomó una decisión inesperada. Envió una carta más directa que todas las anteriores. Declaró estar dispuesto a reconocer públicamente cualquier relación entre ellos, incluso si eso significaba perder contratos e invitaciones. «Prefiero la exclusión honesta a la permanencia fingida», escribió. Al leer esas palabras, sentada en su escritorio de nogal, Eleonor comprendió la verdadera dimensión de la decisión. Por primera vez, alguien priorizaba la autenticidad sobre la estrategia. La pregunta dejó de ser si él sobreviviría al escándalo. Se convirtió en si ella sobreviviría a su propia omisión. La noche siguiente, mientras se preparaba para otro importante evento político, observó su reflejo en el espejo alto. Vestido bordado, postura impecable, expresión contenida. Exteriormente, estabilidad. Interiormente, agitación contenida. La frase de su esposo resonó: «Una mujer enamorada es inestable», pero otra frase comenzó a formarse silenciosamente. Tal vez lo verdaderamente inestable era seguir viviendo una vida que no le pertenecía. El conflicto había llegado a un punto irreversible. La próxima reunión no sería solo una recepción diplomática, sería una decisión. La recepción de esa noche en el Hotel de Ville reunió a más de 300 invitados para celebrar la aprobación de un nuevo acuerdo financiero que involucraba más de 4 millones de francos en inversiones públicas. El salón principal estaba decorado con tapices dorados y arreglos florales importados de Provenza. Diplomáticos extranjeros se mezclaron con miembros del Parlamento, banqueros y periodistas. Era el tipo de evento donde las reputaciones se consolidaban o se desmantelaban discretamente. Eleonor entró junto a su esposo, su postura erguida, luciendo un vestido de seda color vino con sutiles bordados en el corpiño. Julien estaba presente, invitado como observador de prensa. Cuando se acercó a un grupo para saludar a un miembro del Parlamento, escuchó claramente: ciertos escritores confunden la hospitalidad con una cercanía indebida. El comentario fue seguido por breves risas. No fue una acusación formal, fue una humillación pública, cuidadosamente construida. Julien permaneció inmóvil unos segundos. Su rostro no reflejaba repugnancia, pero la tensión en sus hombros delataba el impacto. Sabía que esa frase no había sido casual. Había sido alimentada por semanas de murmullos. Eleonor observaba todo desde la distancia, sintiendo el peso del momento como si el aire se hubiera vuelto más denso. Simplemente tenía que quedarse donde estaba. Simplemente tenía que no reaccionar. Si permanecía inmóvil, salvaría su propia imagen. Si cruzaba la habitación, confirmaría la sospecha que aún existía solo como una insinuación. Su esposo, atento, seguía los movimientos con mirada analítica. Para él, cada gesto tenía una consecuencia estratégica. Para ella, por primera vez, la consecuencia era moral. El silencio que se instaló en torno a Julien se estaba volviendo incómodo. Algunos invitados apartaban la mirada, otros observaban con fría curiosidad. Él respiró hondo e hizo ademán de retirarse discretamente para no agravar la situación. En ese momento, Eleonor sintió que algo se rompía en su interior. No como una explosión, sino como una decisión clara. Ya no había margen para cálculos cómodos. Caminó sin prisas, sin dramatismo. Simplemente caminó hacia él, cruzando el pasillo bajo decenas de miradas atentas. Se detuvo a su lado. No le tocó el brazo. No dijo nada. Simplemente permaneció allí. El gesto era simple. El significado, definitivo. Julien susurró, casi incrédulo: «No hace falta que hagas eso». Ella respondió, firme y suficientemente audible para el grupo más cercano: «No necesito esconderme». El murmullo se extendió como una ola contenida.
Charles se acercó con expresión controlada, pero la mandíbula rígida. «Es imprudente», dijo en voz baja. Eleonor sostuvo la mirada de su esposo con una serenidad sin precedentes. «Imprudencia es permitir que insinúen deshonra donde no la hay», respondió. Julien tomó la palabra ante sus allegados. «Nunca ha habido falta de respeto», declaró con claridad. «Solo admiración intelectual y respeto». Fue una declaración contenida, pero suficiente para transformar el rumor en un pronunciamiento público. La sala reanudó las conversaciones, pero el ambiente ya había cambiado. La decisión estaba tomada. Ella no había huido. Se había quedado. ¿Estás disfrutando esta historia? Deja Dale me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. En los días siguientes, las consecuencias comenzaron de forma silenciosa, pero concreta. 2 invitaciones oficiales fueron canceladas sin explicación. Un periódico publicó una nota que insinuaba que la influencia femenina mal gestionada puede comprometer la reputación institucional. Charles recibió una advertencia velada de un colega ministerial. Preservar la autoridad requeriría medidas firmes. En casa, el diálogo se volvió frío y funcional. Comunicó que consideraría una separación informal para contener el daño político. No hubo gritos, solo una decisión calculada. Eleonor escuchó con serenidad, consciente de que podría perder prestigio social y tiempo con sus hijos. Julien se ofreció a asumir públicamente cualquier responsabilidad. Ella respondió con calma. No se trata de escándalo, se trata de coherencia. Lo que perderían en influencia, lo ganarían en verdad. Y en ese momento eso fue suficiente. La separación informal se llevó a cabo con la misma elegancia estratégica que había marcado el matrimonio. No hubo anuncio público, solo una silenciosa redistribución de roles. Eleonor dejó de ser la anfitriona principal de los grandes salones de la Rue de Varenne. Se mudó a una casa más pequeña, cerca del Jardín de Luxemburgo, adquirida con parte de la dote original que había permanecido a su nombre. La residencia era modesta en comparación con el antiguo hotel, particular, pero aún cómodo, con una espaciosa biblioteca y ventanas con vistas al jardín. La sociedad reaccionó como siempre, con una distancia calculada. Algunos viejos amigos desaparecieron, otros mantuvieron un contacto discreto. Charles conservó cierta influencia política, aunque su autoridad había sido cuestionada entre bastidores. El escándalo no llegó a los titulares, pero la erosión fue notable. El precio se pagó en capital social. Julien afrontó meses difíciles. 2 contratos fueron rescindidos oficialmente. Sus ingresos anuales cayeron a menos de 1.000 francos durante un periodo crítico. Vivía de sus ahorros y de pequeños artículos publicados bajo seudónimo. Aún así, rechazaba propuestas que exigieran una retractación pública. Él y Eleonor comenzaron a verse a diario, ya no en secreto, pero sin ostentación. En la pequeña sala de su nueva casa discutían textos, planes e incertidumbres. No había lujo excesivo, solo autenticidad. Por primera vez, ella podía discrepar, reír a carcajadas, expresar dudas sin temor a la observación estratégica. Él, a su vez, se sentía respetado no como instrumento político, sino como individuo. El amor dejó de ser una tensión clandestina para convertirse en una elección consciente. Con el paso de los años, la nueva configuración social se consolidó. Eleonor comenzó a organizar encuentros literarios más pequeños, reuniendo a jóvenes abogados, escritores y profesores interesados en debates francos sobre moralidad, política e identidad. No eran grandes eventos, pero atraían a mentes inquietas. 3 años después, Julien publicó una colección de ensayos sobre ética pública y coherencia personal, de la que se vendieron alrededor de 2.500 ejemplares. Una
cifra significativa para un autor previamente marginado. La obra no citaba directamente su experiencia vital, pero transmitía su esencia. Su influencia ya no residía en los pasillos del poder formal, sino en la formación de nuevas perspectivas. Perdieron su posición en la élite tradicional, pero ganaron relevancia moral. Años después, sentada en un sencillo sillón mientras los jóvenes discutían filosofía bajo la tenue luz de las lámparas, Eleanor reflexionaba sobre el camino recorrido. Sus hijos, ya adultos, la visitaban con naturalidad, sin resentimiento. París seguía siendo elegante, estratégico y calculador, pero ya no necesitaba conformarse con la lógica de los salones que transformaban el sentimiento en debilidad. Había descubierto que la estabilidad sin autenticidad es solo una simulación prolongada. El amor no la había vuelto inestable, la había fortalecido. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen Naciones Unidas. Tengo corazón si creo que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta: el amor no tiene precio. Si ustedes también pantalla en allá bondad humana.